¿Ya? Así la religión siempre ha simplificado todo. Y ahí han habido también otras enseñanzas antiguas, otras como visiones que hablaban de dioses, que me parece a mí que es más adecuado. ¿Por qué? Porque en la creación participan muchos seres en las distintas escalas evolutivas, en las distintas escalas de evolución hay muchos seres. Por ende, me parece que es mucho más acertado tener una cosmovisión espiritual politeísta, como los pueblos paganos, que ellos hablan de un panteón de dioses. Y los dioses también iban desde el inframundo, conocido por el cristianismo como los infiernos, hasta los cielos. En todo ese gran espectro se movían los dioses para todos estos pueblos muy sabios, antiguos, los griegos, los romanos, los celtas, los egipcios, los mayas, los aztecas, los vikingos, los indios, bueno, el hinduismo, todo ello, los japoneses, los chinos, todos ellos hablan de que los dioses están repartidos en toda la creación, desde el mundo más elevado y sutil hasta el mundo más grosero o más inferior. Ahí están todos los dioses. Ya nosotros, yo entiendo que no tenemos esa concepción porque nosotros fuimos educados en una enseñanza judeocristiana, monoteísta, que habla de un solo Dios como un viejito bueno, pero ese viejito a veces se enoja cuando los hijos se portan mal y castiga y premia al que se porta bien, al que sigue los mandamientos, y él es el responsable de toda la creación, ¿ya? Y por ende, como tampoco se le puede hacer responsable de las cosas terribles, se dice que no, que ahí él no toma partido, sino que son los hijos con su libre albedrío. Si se estudian a los griegos decían de que había muchos seres que vivían, o sea, que operaban y regían en la naturaleza y en los mundos también inferiores. Y a muchos de estos seres le llamaban daimones, ¿ya? Daimones eran muchos de estos seres que estaban en la naturaleza, en toda la creación. Después el cristianismo, como estos seres no calzaban con su visión de Dios, que era súper elevada y que estaba muy lejos, en un paraíso inaccesible, a estos dioses les pusieron demonios. Por eso que demonio viene de el griego antiguo daimons, daimones, daimones. Pero para los griegos no tenía esa condición tan radical bueno o malo, que los demonios son unos seres totalmente contra Dios, aparte de la creación, y que lo único que quieren es causar daño. No, no era así, sino que cumplían y representaban aspectos de la creación, como por ejemplo la naturaleza, la, esto de la fertilidad, los ciclos, todo lo que ocurre, todos los ciclos naturales, todo está regido, por ejemplo, por estos seres. Eh, de ahí que los mayas con Tlaloc, Tlaloc era un dios que era una serpiente y a veces era benefactora porque entregaban buenas cosechas, lluvia, buen clima, y a veces cuando había sequía y
las cosechas todo iba mal, se decía que ahí Tlaloc estaba como en contra de ellos mismos. Entonces ellos hacían trabajos de ofrendas, trabajos ritualísticos para obtener la venia de Tlaloc. Bueno, entonces esta introducción es para ver que la cosa de la creación es algo compleja. No es bueno, malo, Dios, el demonio, eso es como una mentalidad que a nosotros nos inculcaron, pero yo podría definir esa mentalidad como de niño chico. Es una mentalidad infantil. Esto del bien y el mal, que Dios es bueno y el diablo es malo, etc. ¿Ya? Por eso aquí vemos Tiene fuego. unas representaciones de el demiurgo en distintas tradiciones espirituales o esotéricas. Por eso también a veces lo vemos como un ser medio tenebroso, porque hay muchas concepciones espirituales y esotéricas que hablan de que el ser que creó este mundo material, este cuerpo, las leyes que lo rigen, los mundos inferiores, las leyes como el karma, los ciclos como la vida y la muerte, es un ser, digamos, tenebroso. ¿Por qué? Porque encarceló al espíritu dentro de la materia y dentro de este mundo que ellos lo consideran como un mundo karmático o una cárcel. Y también yo creo que han escuchado ustedes que hablan de la cárcel mental, de una matrix, de la cárcel de la materia, donde el espíritu o el alma no se puede expresar y no puede vivir plenamente de acuerdo a todas sus potencialidades, sino que está muy condicionada a la ilusión de Maya, a, la, a las percepciones muy limitantes, a la enfermedad, a la decadencia, a la decrepitud, a la muerte, así, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por eso que ya, y también es representado como un ser de barba, un padre creador, digamos, en un aspecto más luminoso. Y lo que yo estoy tratando de decir aquí, que al creador se le ha representado como un ser ya sea oscuro o como un ser de luz. ¿Por qué? Porque también en la creación nosotros percibimos esta dualidad de la oscuridad y la luz, del bien y del mal. Entonces el creador, el que creó eso. Aquí hay otra representación clásica de este ser creador que tiene aquí un triángulo hacia abajo, y si ustedes ven el reflejo de este señor de barba, es el mismo señor de barba, pero en la oscuridad, y tiene un semblante como tenebroso. Y arriba está el típico semblante del dios que a nosotros se nos ha señalado muchas veces, el caballero de barba. Pero uno representa, digamos, los mundos, aquí dice quod infernus, como el infierno, el, el microcosmos, abajo dice microscopo, pero es como el microcosmos y arriba el macroposofis. Lo macro, lo micro, lo inferior, lo superior, lo sutil, lo denso, y también podríamos decir el bien y el mal. Ya, aquí dice que los hombres se han preocupado mucho sobre estos problemas y sobre todo del origen del mal. Todavía eso nosotros a nivel de conciencia no tenemos resuelto ese dilema. ¿Qué es el mal
¿Por qué existe? ¿De qué se trata? Tenemos que ser humildes y honestos en decir que ese tema, como humanidad y de manera individual, todavía nosotros no lo tenemos claro. ¿Por qué? Porque todavía no hemos trascendido ese nivel de conciencia que está recluido en el bien y el mal. Se podría decir que ese nivel de conciencia está atrapado en esos conceptos, en esa polaridad, en esa percepción. Ya, y aquí habla lo que he dicho, que la creación es la obra directa de Dios. Así se enseña, así se concibe. Por ende, estamos obligados a responsabilizar del bien y del mal. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de la creación total, incluso de la percepción que tienen los hombres. ¿Ya? Entonces, la creación total, o sea, no hay nada que no escape a la creación de Dios, según muchas concepciones. Entonces, todo lo que piense el hombre, todo lo que el hombre pueda elegir, se supone que ya estaba creado. Eso es importante. Entonces, Dios es responsable último de esto. Nosotros podemos justificar y decir, no, es que, ¿sabes qué? No, Dios no es responsable, sino que el libre albedrío, sí, pero el hombre también percibe lo que ya está creado, el hombre no inventa nada. Entonces, el hombre también elige de acuerdo a la creación. Nada escapa a esa creación. Y aquí dice, pues si las criaturas pueden escoger entre el bien y el mal, es que uno y el otro existían ya, al menos en principio. A veces las criaturas se deciden por el mal y otras veces se deciden por el bien. Y aquí entra un dilema trascendental, cómo entonces Dios, que es perfecto, ha podido crear seres imperfectos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que el ser humano, al elegir el mal, a veces se equivoca, comete errores, comete atrocidades. Entonces es un ser imperfecto. Y lógicamente, matemáticamente, no hay nada imperfecto que pueda venir de lo perfecto. Eso es un dilema filosófico, lógico. Entonces aquí entramos a los paradigmas, entramos a los enredos de la filosofía y de la religión. Pues hay cosas que no tienen muchas respuestas. Pero hay algo evidente, lo perfecto no puede engendrar imperfección. No puede crear imperfección, lo que ya es perfecto. Por ende, si lo imperfecto no puede venir entonces de lo perfecto, tendría que venir de otra parte, de la nada. Y eso también es absurdo porque no puede venir nada de la nada. Tiene que venir de la creación. Y como el creador es perfecto, solo crea perfección, entonces lo imperfecto no se puede saber de dónde viene. Y aquí, como lo dice esta imagen, un ser perfecto no puede crear algo imperfecto. Aquí hay otra frase que habla de esto: nada viene de la nada, ni nada, ni vuelve a la nada. ¿Ya? Entonces, si las cosas no pueden venir de la nada y no pueden volver a la nada, tendría que venir de un principio. Y en eso muchos concuerdan de que todo tiene un principio único. Todo viene de un principio único, de un centro, de dónde viene todo, de dónde se crea todo.
Y ese principio único tiene que ser ilimitado, ¿ya? Porque si tuviera un límite no sería ese universo ilimitado y no sería el principio de donde viene todo. Lo que carece de límite puede ser llamado infinito, y como lo contiene todo, es el principio de todas las cosas, ¿ya? Por otra parte, el infinito es necesariamente uno, porque dos infinitos que no fueron, que no fueran idénticos, se excluirían el uno al otro. Resultado de esto, que no hay más que un principio único de todas las cosas, y este principio es lo perfecto, pues el infinito solo puede ser tal si es lo perfecto. Entonces aquí también podemos entender que algo que contiene todo es perfecto, porque la imperfección es carencia de algo y el infinito contiene todo. Entonces, por ende, el infinito, ese principio único, es perfecto. Y así hablamos que este principio supremo es la causa primera que contiene todas las cosas y la ha producido todas. Entonces, si hay una causa primera perfecta, infinita, que lo abarca todo, ¿de a dónde vienen estas contradicciones que nosotros percibimos en esta existencia? ¿De dónde viene el bien y el mal? ¿De dónde viene la diferencia del espíritu y la materia? ¿De dónde viene el ser y el no ser? Y así, y así, y así. Eso es la polaridad. ¿Cómo ha podido la unidad producir la dualidad? Gran pregunta. Muchos en la religión que nosotros más conocemos, como el cristianismo, ya común y corriente, dice que existen dos principios. Ellos parten de la base que en el universo, en la creación, hay dos principios, el bien y el mal. Y que en el bien está Jesús, está Dios, está Jehová, está el Padre, y en el otro está Satanás, está Lucifer, está el diablo. Y son dos seres que pelean entre ellos para ver quién obtiene el alma de estos seres intermedios que seríamos nosotros. Eso es lo que dice la religión. Hay una pelea eterna de, digamos, dos dioses, uno malo, Satanás, Lucifer, un demonio, y los buenos, Jesús, Jehová, Yahvé, etcétera. Pero nosotros estamos entendiendo aquí que eso que nos cuenta la religión, que nos contó desde chico, filosóficamente y metafísicamente es un absurdo, porque no se puede decir que Dios es perfecto y después decir que Dios tiene un enemigo. No se puede decir que Dios creó todo y después decir que las obras malas son de otro, no son de Dios. No se puede decir que Dios es infinito y dentro de esa infinitud hayan imperfección como el demonio. No se puede decir que hágase la luz, todo fue luz y después apareció la oscuridad. O sea, eso es lo que estamos tratando de ver en esta clase, de que esa percepción, esas religiones, esas explicaciones que hablan de que existe en la creación el bien y el mal como entidades creadas y excluyentes, es absurdo. Entonces, para lograr la iluminación, para lograr una mente en la unidad, para lograr trascender la polaridad, nosotros tenemos que adquirir una mente tan evolucionada que esté más allá del bien y del mal. Eso es lo que hablaba Nietzsche en su libro Más allá del bien y del mal, ¿ya?
Y cuando hablaba del superhombre, hablaba que el hombre, nosotros, somos un ser en transición y que todavía no alcanzamos la condición de superhombre. Y la condición de superhombre es lograr esa mente de unidad y volver a ese paraíso donde todas las cosas están unidas y todas son una y todas trabajan para la armonía del universo, esa armonía yin-yang que no está separada y no está en guerra, sino que son distintas manifestaciones de una dualidad en armonía y en equilibrio. Eso se llama unidad. Entonces, aquí hablamos de que ya sea un principio finito con el otro principio finito, se llega de nuevo a la consideración de un principio único. Todo viene de ahí. La dualidad es entonces necesariamente producida por la unidad, puesto que no puede existir por sí misma, pero ¿cómo puede ser producida? Ya, la oposición del ser y no ser, por ejemplo, que están contenidos en esa perfección total. No, esto es súper trascendente. Aquí dice que el ser y el no ser, el bien y el mal, esa diferencia, esa rivalidad, solamente puede existir como una oposición aparente. Eso es trascendental, es una apariencia. Nosotros percibimos apariencias de la realidad, no la realidad en sí misma. Eso, de ahí se habla del sueño de Maya, la ilusión de Maya de los indostanes, del hinduismo que dice que nosotros estamos en un sueño y que ese sueño solo ve imágenes y apariencias, pero no ve la realidad. Y dice que el ser debe despertar para percibir la realidad. Entonces, este sueño es donde se sueña con la dualidad bien y mal, feo bonito, inferior superior, bueno malo, ¿ya? Entendamos, es una apariencia, es una ilusión, no es realidad pura. Entonces valdría más hablar únicamente de distinción, pero ¿en qué consiste esa distinción? ¿Existe en realidad independientemente de nosotros o no será simplemente más que el resultado de nuestra forma de ver las cosas? Ya, yo diría, aquí como estamos explicando la clase pasada, sí, es solamente la forma que nosotros tenemos de ver las cosas. No es la realidad en sí, es como nosotros la vemos. Entonces, ese bien y mal es como nosotros vemos las cosas. Y aquí hay otro principio filosófico que el ser y el no ser es lo mismo de lo manifestado y lo no manifestado. Lo manifestado es toda la creación que nosotros podemos ver y percibir con nuestros sentidos, y lo no manifestado es parte del universo que no se puede percibir. Entonces, no está manifestado por ahora. Un ejemplo de esto es lo que hay dentro de una semilla. Por ejemplo, la semilla del grano de mostaza. Imagínense que el árbol de la mostaza está dentro de la semilla del grano. Toda esa información, pero está de una manera no manifestada. Está de una manera que el árbol no se ve dentro, pero sí está en esa oscuridad, en esa cosa tan pequeñita, está toda la información del árbol. Bueno, en el universo también. En el universo hay, digamos, lugares no manifestados y de ahí nace todo. Nacen los universos, los soles, las estrellas, hablando de la parte material. De la parte no material está
mundo astral, el mundo causal, el mundo mental, y todo nace de algo que no está manifestado, que es como lo que hay dentro de la semilla. Pero sí podemos decir que lo no manifestado es superior a lo manifestado, puesto que es su principio y que contiene en potencia todo lo que se manifiesta. Entonces es interesante saber que en el universo lo que no está manifestado, de donde viene todo, es superior. ¿Por qué? Porque contiene todo ahí, toda la información que está en toda la creación está contenida en ese misterio, en esa parte como que fuera la nada oscura, en esa parte que todavía no se manifiesta y que todavía no nace la creación de ahí. Ahí está, digamos, hablando de más místico, ahí está el Dios superior, el Dios no manifestado, que que los judíos, por ejemplo, los dicen que no, ni siquiera hay, ni se puede nombrar porque no hay un nombre para eso, ¿ya? Como es un Dios no manifestado, ni siquiera tiene nombre. El innombrable incluso le dice. Esa es la máxima expresión de la unidad y de Dios. Es lo que todavía no está manifestado. Ahí está toda la información. Y para terminar, voy a leer esto. Cuando oponemos bien y mal, consideramos generalmente el bien como perfección, o al menos en un grado inferior, como una tendencia a la perfección, por lo que el mal no es otra cosa que lo imperfecto. Pero como lo imperfecto podría oponerse a lo perfecto, hemos visto que lo perfecto es el principio de todas las cosas y que por otra parte no puede producir lo imperfecto, de lo que resulta que lo imperfecto no existe, o que al menos lo imperfecto solo puede existir como elemento constitutivo de la perfección total, y entonces no puede ser imperfecto. Lo que llamamos imperfección no es más que relatividad. Esto también es súper importante que nosotros entendamos ahora como una idea al menos que lo imperfecto no existe. Lo que nosotros creemos que es imperfecto es porque estamos viendo una fracción de la realidad. Cuando nosotros podamos ver mayores, mayor cantidad de la realidad o en un espectro más amplio de la realidad, vamos a ir percibiendo la perfección. Pero como tenemos una percepción tan limitada, tan pequeña, obviamente que percibimos imperfección, porque dentro de eso todo hay fenómenos, si nosotros percibimos algo, una pequeña parte de eso, lo vamos a ver imperfecto. Es como que nosotros dijéramos, por ejemplo, la raza humana o todos los seres somos un solo ser, ¿cierto? Entonces, si nosotros concebimos a todos los humanos como un solo ser, como lo que dice somos uno, el ser uno, todos somos uno, todos estamos conectados, si nosotros nos percibiéramos así, nos veríamos bien perfectos, o mucho más perfectos de cómo los percibimos ahora. Porque no sé, Einstein sería parte de mí, Jesucristo sería parte de mí, Buda sería yo mismo, un gran científico, un excelente músico, el mejor deportista. eh, Somos un solo ser, entonces si yo los veo todos como uno, soy harto perfecto. Pero si nosotros nos percibimos como seres individuales, obviamente que nos vamos a ver muy imperfectos, ¿ya? Si yo me concentro en mí solamente como un ser separado de todos, individual,
obviamente que me voy a percibir re imperfecto. Entonces, a eso voy. La visión trascendental, el despertar de la conciencia total es cuando vemos el todo, todo conectado, una sola realidad, un solo ser, un solo principio, y a eso se le llama Dios, y Dios es uno, y nadie está fuera de Dios. Pero todavía no logramos esa visión y no vivimos de acuerdo a esa visión. Estamos en la separación, en la fragmentación, en la dualidad, en la polaridad, en la cárcel mental, en el sueño de la dualidad, de Maya. Si llamamos bien a lo perfecto, realmente lo relativo no es algo distinto, ya que en principio está contenido en él. Entonces, desde el punto de vista universal, el mal no existe. Porque si nosotros a lo perfecto le decimos bien, definimos lo perfecto como bien, y lo relativo no es algo distinto, sino que es una mera ilusión o percepción, el mal también sería una mera percepción. El mal no existe. Entonces, para que vean que si uno se mete en este tema súper trascendental, súper espiritual, súper, llega a la conclusión de que el mal no existe. Y ahí uno empieza a descansar, ahí uno empieza a entender realmente la naturaleza de Dios. Y ahí uno empieza a comprender realmente todas esas dudas que tiene con respecto al mal, al demonio. Si uno llega a entender que eso no existe, que es una mera percepción, una creación de nuestra mente, Dios resurge con el máximo de esplendor, con el máximo de poder y con el máximo de perfección y luz. Porque también veamos que solamente existe la luz. La oscuridad es carencia de algo. No se puede medir la oscuridad, no se puede definir. No, la oscuridad es solamente porque hay menos luz nomás. Incluso dicen que en la máxima oscuridad igual hay fotones, pero que nosotros no lo percibimos. O sea, igual hay luz, pero como no es la luz que nosotros le llamamos luz, le decimos que está oscuro, que no hay luz. Pero en todas partes existe esa energía. Por eso que es una apariencia, y el mal también es una apariencia. Es pues la fatal ilusión del dualismo la que realiza el bien y el mal. Aquí lo dice todo. Hay una ilusión que se llama dualismo y que esa realiza el bien y el mal. Y que considerando las cosas bajo un punto de vista particularizado, sustituye la unidad por la multiplicidad y encierra hacia los seres, a nosotros, sobre los cuales ejerce su poder en el dominio de la confusión y de la división. Este dominio es el imperio del demiurgo. ¿Ya? Entonces, el demiurgo es ese ser, ese falso Dios, ese falso entendimiento, esa falsa ilusión, ¿ya? Que lo retratan como el falso Dios, que a la gente la tiene dominada, confundida y dividida, ya en la multiplicidad y en la dualidad. De eso se trata esta clase. Ahora voy a salir de acá y espero que ahora se haya entendido un poquito este tema. Así que
Bueno, la otra vez igual hubo dudas y consultas y le dimos vuelta a ciertas ideas para que se entiendan más, así que ahora igual podríamos hacerlo. ¿Quién se tira a los leones? Sí, yo soy María Luz, creo que estoy un poco más, que ahora se me aclara un poco más la cosa. O sea, en el fondo la creación en sí no se ha manifestado completamente. Está completa, pero hay una parte inmensa más grande que lo que se manifiesta que todavía no está manifestado. Y que el demiurgo también sería una falsa ilusión, porque está en el imperio de la ilusión y de la dualidad, y eso no existe, por tanto el demiurgo tampoco existe, excepto en nosotros, en nuestra percepción limitada. Claro que sí. Ahora mira, yo diría que la creación está toda ya hecha, ya fue, ya es, ya se dio, porque en niveles de percepción tú empiezas a expandir tu conciencia y tú empiezas ya a percibir otras dimensiones atemporales y trascendentes, donde todo, no existe el tiempo lineal, no existe el pasado, no existe lo incompleto, no existe lo completo, está todo ahí. Por ejemplo, si tú vas al centro del espíritu y llegas a ese principio único y te sumerges ahí, ahí ya todo es, fue, será, todo es eterno, está todo contenido ahí. Entonces no existe esa ilusión de que falta algo, que todavía no se completa. Esas son percepciones de una dimensión, de un mundo creado virtual, ¿ya? De una ilusión virtual, donde nosotros estamos inmersos y estamos, digamos, ¿cómo se puede decir? Hipnotizados, viviendo una fantasía en este matriz virtual. Es como que, mira, es como que la creación, este mundo, por ejemplo, con sus leyes, sus percepciones, fuera un juego virtual de estos que se juegan en las pantallas, y entonces nosotros somos un avatar que se metió ahí a ese juego y cree que todo eso es la realidad. Pero cuando entienda que es un juego virtual, ahí se va a salir de él porque va a entender de qué se trata y va a percibir la realidad. Entonces nos vamos a salir del avatar y vamos a reencontrarnos con el verdadero ser que se embulló en ese avatar. No sé si queda un poquito claro la explicación. Sí, a mí me queda más claro que la clase pasada. O sea, O sea, por estoy qué, evolucionando. por qué ¿Ah? la enseñanza de la India dicen que nosotros vivimos en un sueño? Uno, dice que vivimos en un mundo de ilusión. A ese mundo se le llama Maya. Otros dicen que vivimos en una matriz virtual. La película Matrix, recuerden que había un mundo creado virtual y que habían unas personas que empezaban a despertar de ese mundo virtual y se salían de la Matrix. Ya, todo eso es verdad. Nosotros estamos en un mundo virtual donde realmente no existe el bien y el mal, no existe la enfermedad, no existe la muerte, todo eso son ilusiones, son percepciones. Pero nosotros como somos un ser divino y tenemos una mente creativa, lo que nosotros hasta inventamos se plasma y nosotros lo vivimos, lo vivenciamos. Así de loco es. No estoy hablando de nosotros como ego. Como ego nosotros no tenemos aquí ni una injerencia, al final no,
perseguimos cosas, no las conseguimos nunca. El ego es una pequeña identidad ficticia en esta vida pasajera y que no entiende nada. Pero nosotros como seres divinos, como creaciones de Dios, nosotros hemos creado mundos ilusorios y nosotros hemos quedado incluso pegados a nuestras propias creaciones. Nosotros nos dormimos en nuestras propias creaciones. Entonces, para que se entienda mejor, el demiurgo es el ego, digamos, macrocósmico. El ego del universo es el demiurgo. Y el ego chiquitito de nosotros, el que cada uno tiene, su personalidad. ¿Alguna otra persona que quiera participar? O sea, tú dices que el demiurgo sería como el yo que nos mantiene en esta visión o en esta mirada que no es la realidad. Claro, mira, el Hijo de Dios, en algún momento, yo lo voy a explicar como lo dice el curso de milagro, porque en el fondo explicarlo así con alegoría es mejor, para que se entienda. El Hijo de Dios en algún momento pensó separarse de la fuente, pensó hacer sus propias creaciones, imitar a la fuente o a Dios mismo y crear sus propios mundos, ser independiente, individualizarse, separarse, no tener nada que ver con el Padre Creador o con el principio, con la fuente de donde viene todo. Y el día que lo pensó, se hizo. Entonces, una parte de ese ser cayó en inconsciencia, cayó en ese sueño de Maya, cayó en esa ilusión, cayó en un mundo de ilusión y quedó atrapado ahí mismo. Entonces, ese ser, ese hijo de Dios, tiene que volver a darse cuenta que lo que pensó y lo que quiso hacer era un absurdo. ¿Por qué es un absurdo? Porque no se puede separar de Dios, porque Él y Dios son un solo ser también. Es como que la rama del árbol creyó que se podía separar del árbol. ¿Ya? Entonces, al que se le llama el Hijo de Dios, o el Dios creó, tuvo un hijo, Dios creó un ser, creó seres, todo eso son igual parte de Dios. Pues entonces, si esos seres quieren ser independientes y quieren separarse, como es imposible, la única forma que tienen de hacerlo es inventándose un cuento, un algo virtual, algo fantástico, algo irreal. Pero lo irreal, como yo digo, lo real, lo irreal, igual enferma, igual engaña, igual nosotros estamos atrapados en esa irrealidad, pero estamos ahí, la estamos padeciendo igual. O sea, por ejemplo, puede haber un loco que se cree Napoleón, ¿ya? Y se cree, pues, y él sufre y se cree de verdad, y tú puedes ir a decirle, oye, tú no eres Napoleón, tú estás loco, tú te creaste eso. No, el gallo igual va a vivirlo. Ya, así estamos nosotros. Nosotros creemos que existe el bien y el mal, creemos que existe la enfermedad, que esas son cosas reales, y no, ese es un programa virtual que se instaló y nosotros lo estamos padeciendo. Entonces, que no alguien, al que vengan los ángeles o los maestros a decir, oiga, despierten, eso no existe, sáquense eso de la cabeza, entiéndanlo dentro de la unidad, dentro de la perfección. Nosotros vamos a seguir igual, pues pegados, hasta que nosotros nos despertemos por sí mismos.
Porque, ¿cómo nosotros pensamos que es la enfermedad, por ejemplo? Ahora, ese despertar nosotros tenemos que empezar a hacerlo de a poquito. No puede ser así, ¡bah!, de un sopetón, porque no estamos preparados para eso. Es, por ejemplo, por evolución. Nosotros tenemos que ir evolucionando y ir entendiendo cosas, ir despertando, ir entendiendo ciertas verdades, ciertas realidades. Por ejemplo, en el cuento de la enfermedad, un pequeño despertar es darse cuenta que lo que dicen los médicos que es la enfermedad es mentira, es una ilusión, es una creencia, es una percepción, es falso. ¿Por qué? Porque dicen de que te llegó nomás, de que es como una ruleta rusa, o porque está en tus genes, no tenés nada más que hacer, que la enfermedad es mala, que tú tenés que combatir la enfermedad, ¿ya? Como es tan mala, se hacen campañas contra la obesidad, campañas contra la diabetes. Cuando uno hace campañas contra algo, está fortaleciendo eso de manera inconsciente. En cambio, si nosotros, claro, si nosotros adquirimos un poco la conciencia de unidad y nos damos cuenta que eso que nosotros le llamamos malo, terrible, mala suerte, karma, que es la enfermedad, nosotros la vamos a entender que es parte de la unidad y que de verdad la enfermedad no tiene esa condición negativa. Es parte del proceso de reparación y reequilibrio que todo ser vive y activa. O sea, cuando uno tiene cuando uno tiene una enfermedad, ahí hay un proceso de sanación, un proceso de reequilibrio, un proceso de reparación, un proceso de todo eso. Entonces, ¿cómo podemos decir que sea malo? ¿Que hay que librarse de la enfermedad? No, la enfermedad nosotros tenemos que entenderla dentro de esa unidad, y solo entendiéndola así podemos no padecer ese proceso doloroso, desgastante, que incapacita, que limita, ¿ya? Porque como nosotros vamos a entender de qué se trata, no vamos a aplicar ese proceso de una manera tan, digamos, tan abrupta, tan ruda. Y así eso lo podemos extrapolar en todo lo otro, en los conflictos, en las peleas, en las divisiones, en las guerras, todo es así. Miren, en el curso de milagro dicen que cuando una persona está atacando a otra, cuando la está ofendiendo, cuando la está criticando, cuando la está juzgando, dice, hay un grito de amor atrás. ¿De falta de amor? Sí, es un ser que está gritando amor, está pidiendo amor, está solicitando amor. Pero de la única forma que el ego tiene para hacer eso es atacando a otro. O sea, eso ya también dice que, claro, eso de que hay, también dice de que por ejemplo, todos los conflictos, todas las peleas, todas esas cuestiones, no son por las razones que todos creen que es. Siempre hay una razón que está en el fondo, que que es como desconocida. Eso también es una manera de ir despertando la ilusión. O sea, cuando hay dos personas discutiendo, uno tiene que entender, ¿sabe qué? No es por la razón que están diciendo. Hay otras razones más ocultas, más profundas. Bueno, hay muchos cuentos que hablan de que a una persona le pasó algo malo y que se lamenta y después con el tiempo se da cuenta que eso que le pasó fue súper bueno, cuando cambian las situaciones. Chuta, si no me habría ocurrido esto que yo pensé que era terrible,
no hubiera logrado esto otro, o todas las cosas terribles en la vida a ti te fortalecen y te hacen despertar conciencia. Y te hacen ser una persona más fuerte y sabia. Entonces, ¿son malas? No, pues, en el universo todo confluye para que tú... todo es parte de una perfección. Somos nosotros las que, al juzgarla, producimos una división, una fragmentación. Y esa fragmentación nos hace sufrir. La fragmentación es lo que nos hace sufrir. Esa percepción que tenemos de nosotros, decir esto es malo, esto es bueno, por eso sufrimos. Si nosotros viéramos más allá, no sufriríamos, porque veríamos que todo es perfecto, que todo está bien, que todo confluye, que todo te apoya en el fondo. De eso se trata. Mire, mucha gente anda quejándose y solo se queja de la pandemia, y si nosotros entendemos cuánta gente no ha despertado conciencia, cuánto no ha habido de despertar en estos 2 años, 3 años. Entonces, uno puede decir, oye, lo que están haciendo es terrible, los que están... No, uno no puede ser tan así, porque todo sirve. Bueno, eso es una de las formas más simples de ir un poco despertando a la dualidad, de ir trascendiendo la polaridad, la ilusión, las percepciones, las falsas creencias, y ir adquiriendo un poquito cada vez más la conciencia de unidad. Porque de eso se trata de evolucionar, y de eso se trata de despertar, y de eso también se trata de volver al origen. Porque en el origen no existe la dualidad tampoco separada. No existe ese conflicto. Solo existe la unidad. Entonces, en ese centro espiritual de donde viene todo, en ese principio, no está un diablo peleando con un Cristo, no está Satanás en guerra con los de la luz, no existe nada de eso. Ahí está todo unido, todo en armonía y todo en perfección. Entonces, nosotros ya vamos para allá, porque nosotros ya hemos completado una experiencia en este mundo donde se vive la máxima fragmentación, la máxima separación, el máximo sueño, la máxima ilusión, las máximas diferencias. Todo se vive en este planeta, que es como un laboratorio donde metieron todas las visiones y todos los seres y todas las razas cósmicas aquí, para que todos en esa fricción y en esos problemas y en esas dificultades y en esas diferencias, en esa diversidad tan grande, algunos llegan a entender y llegan a descubrir la esencia de cada cual, y logren entender la unidad y vuelvan al origen, ya teniendo la experiencia y comprendiendo cuál fue la locura de la separación y de esta ilusión. Entonces nosotros ya tenemos que ir de vuelta al origen y ir trascendiendo estas percepciones virtuales y reales. Ese es el camino que nos toca. Entonces, para terminar, ¿alguien más quiere aportar algo de este tema peliagudo? No. Bueno, lo dejamos hasta aquí, y espero que todos hayamos sacado algo limpio. Es un tema, una temática que la cual estamos viviendo y vivenciando como seres,
y todo aporta para ese despertar que hablamos hoy en día. Así que me despido, que estén todos bien y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Miguel. Gracias, que estés bien. Gracias. Chao, Gracias. Buenas noches. chao, chao, Chao. Chao, Chao. chao, gracias. chao.